El rapto secreto no existe. Abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, pero antes un poco de contexto. Dios habla a un hombre llamado Juan, ¿sí? Juan apóstol. Este hombre, Juan, fue uno de sus discípulos que anduvo cerca de Jesús, ¿sí? Estuvo con él, comió con él, lo conoció todo. Este hombre escribió 7 cartas y el día de hoy vamos a hablar de 2. Bueno, entonces tenemos 7 iglesias, ¿ok? Juan se encargó de escribirlas y las envió a estas 7 diferentes iglesias. Entonces vamos a leer primeramente la carta que fue escrita a Filadelfia. Sí, abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 3. Voy a leer, pero no voy a leer toda la carta para redimir el tiempo, ¿ok? Apocalipsis 3:8. Dice, lo primero que quiero que escuches es la descripción del carácter de esta iglesia. Me vas a decir si es una iglesia buena, una iglesia no tan buena. Escucha, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Hay una razón, ¿sí? Y dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Ok, ¿cuál es la razón? Tú tienes poca fuerza. Si tiene poca fuerza es porque ha luchado, se ha cansado. Tú tienes poca fuerza. Y seguimos leyendo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se entiende que ha luchado esta iglesia. Con esto ya nos damos más o menos una idea de cómo es la iglesia. ¿Es una iglesia buena? ¿Es una iglesia...? Cada quien se va formando una idea de cómo es la iglesia a la que se le envió esta carta, la iglesia de Filadelfia. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El versículo que sigue es muy importante, escucha lo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo a ti también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué es importante este texto? Bueno, es importante porque muchos de los cristianos evangélicos usan este texto para decir que va a haber un rapto secreto. El rapto, para las personas que no conozcan todavía de esto, es una creencia que se tiene de que vamos a estar los cristianos todos normales, viviendo la vida normal, pero va a llegar un día en el que ¡pum!, Dios nos va a tomar y vamos a desaparecer, ¿sí? Ya no vamos a estar más en esta tierra. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar comiendo y ¡pum!, de repente ya no estamos más. Entonces se toma este texto de Apocalipsis 3:10 y dice, mira, aquí dice que la iglesia no va a pasar por la hora de la prueba que se ha de venir para todo el mundo entero. Entonces, cuando Dios traiga el castigo para la humanidad, porque se han portado terriblemente, han cansado la paciencia de Dios, entonces Dios nos va a llevar. La idea es, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero si tú recuerdas, empezamos diciendo que Dios le habló a Juan y le dijo que escribiera 7 cartas a 7 iglesias, ¿sí? Ya vimos una, vamos a ver otra. Abre tu Biblia en Apocalipsis 2 una vez más. No voy a leer todo, solamente las partes que son importantes para que tú veas. Con detenimiento en tu casa tú puedes leerlo todo completo. Ok, vamos a leer Apocalipsis 2:9. Sí, quiero que antes de leer el texto, escucha. Quiero que cheques el carácter de esta iglesia. ¿Cómo es el carácter de la iglesia a la que se le envió esta carta? ¿Es una iglesia buena, mala, regular? Escucha, dice, yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Desde que ya leímos este versículo 9, ¿qué entiendes tú de esta iglesia?
Mira, de la iglesia se dice que ha pasado por tribulación, que ha tenido escasez porque es pobre. Y luego le dice, pero tú eres rico. Si le dice tú eres rico, se entiende que es en el cielo, ¿sí? Pero entonces, ¿será una iglesia buena? ¿Será una iglesia mala? Creo que se entiende, ¿verdad? Que es una iglesia que ha tenido tribulación, ha pasado por muchas tribulaciones, pero ha permanecido. Es una buena iglesia. Entonces, ¿qué le dice Dios a esta iglesia? Vamos a escuchar. Dice, no tengas miedo, no temas, no temas en nada de lo que vas a padecer. Le está diciendo, mira, no tengas miedo porque vas a sufrir, ¿sí? He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que seas probado y vas a tener mucha tribulación. Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta que mueras. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que va a haber una iglesia que es fiel, que es ferviente, pero que va a pasar por la gran tribulación y que al final va a morir. ¿Por qué te comento todo esto? Bueno, te acabo de decir que hay algunos que enseñan, mira, Dios escribió una carta por medio de Juan y la envió a una iglesia en donde dice que no vamos a pasar por la hora de la prueba. Sí, eso es verdad, pero también envió otra carta, la cual decía que sí la iglesia iba a pasar por gran tribulación dice, iba a padecer tribulación. Ahora las dos son iglesias y buenas iglesias, sí, pero a una se le está prometiendo que no va a pasar por la gran tribulación, que no va a pasar por la hora de la prueba, mientras que a la otra se le está prometiendo que va a pasar por tribulación, que va a sufrir y que van a morir. No puedo, yo como creyente, ver que hay 7 cartas sobre la mesa y tomar una, la que digo, esta porque esta es bonita. Sí, dice que no voy a pasar por la prueba y la aplico a todos. No puedo hacer eso porque también en la mesa hay una carta para la iglesia donde dice que a la iglesia le va a ir mal y va a morir. No podemos agarrar ese texto para decir, mira, va a haber un rapto y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Antes de leer te voy a dar un poco de contexto. Ok, aquí estamos en tiempos de Pablo. Pablo está siendo perseguido, la iglesia está siendo perseguida, están siendo asesinados y muchos de nuestros hermanitos estaban tristes, estaban preocupados. Oye, mi mamá la mataron, pero ella creía, era creyente. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar con mi hermano? Entonces Pablo los tranquiliza y le dice, oye, no te preocupes, porque ellos van a resucitar. Leemos, dice, tampoco queremos, hermanitos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también va a traer Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Eso es importante. Si puedes subrayarlo, habremos quedado. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Ok, hasta ahí me detengo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo es parte de la iglesia, sí, está en el Nuevo Testamento. Pablo como iglesia está diciendo de aquí que él se va a quedar hasta la venida de Dios. Sí, vuelvo a leer, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no está pensando en que él va a ir en un rapto secreto. Pablo está en su mente pensando que él se va a quedar vivo hasta su venida.
Pablo está pensando acá que él se iba a quedar hasta la venida del Señor. Pablo no está pensando que va a haber un rapto secreto en el cual se va a ir. Él dice, oye, yo voy a estar aquí, me voy a quedar hasta que Él venga. Lo vuelvo a decir, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. El versículo 17 es bien importante. Escucha lo que dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo sigue con una cosa en su cabeza. Yo me voy a quedar aquí en la tierra hasta que Él venga. ¿Sí? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí es otra cosa bien importante. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Viene Cristo descendiendo. Sí, vienen las nubes. Y en ese momento va a resucitar a todos los muertos, muertos en Cristo. Y también a los que hayan quedado allí, los que estén en la tierra, van a subir, van a ser arrebatados hacia el cielo para recibir al Señor en el aire. Es lo que está diciendo el texto. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, según este texto, el arrebatamiento, ¿sí? Cuando vamos a ser arrebatados hacia el cielo, es cuando Él venga descendiendo de entre las nubes. Por eso dice que le vamos a recibir en el aire. No va a haber un arrebatamiento antes, o sí, este texto no es lo que dice. Bueno, pero eso es lo que enseñó Pablo. Pero quizá alguno se puede preguntar, bueno, ¿y qué enseñó Cristo? Entonces, hay que ir a los evangelios, ¿sí? Si nosotros abrimos en Mateo 24, del capítulo 29 hasta el 30, escucha lo que dice. Ok, antes de empezar a leer, un poco de contexto, ¿sí? En el contexto, Jesús había ido al templo, ¿sí? Los discípulos le querían mostrar los edificios y todo, y Él les dijo, mira, ¿ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra, el templo va a ser destruido. Es como que les hizo eco, ¿sí? Porque después van al Monte de los Olivos y ellos se acercan a Jesús y le dicen, oye, maestro, dinos por favor qué señal va a haber de esto que tú dijiste y de las señales antes del fin. Entonces nuestro Señor Jesucristo les empieza a dar las señales, ¿verdad? Rumores de guerra, falsos cristos, nuevas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, después de que les ha dado las señales, viene esto que te voy a leer. Lo primero que quiero que veas es que todo esto que nuestro Señor Jesucristo está a punto de decir va a pasar después de la gran tribulación, ¿sí? De hecho, si puedes, subraya la palabra después porque es bien importante. Dice el texto, Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? Después de la tribulación, el sol se va a poner oscuro, la luna no va a dar su resplandor y las estrellas van a caer del cielo y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Ok, parafraseado sería, después de que ya pasó la tribulación grande, ¿ok? Dice el texto, el cielo al final se va a poner oscuro. ¿Por qué? Porque el sol no va a dar luz, la luna tampoco. Y
en ese momento Dios va a venir bajando, Jesucristo, entre las nubes. Y en ese momento, cuando Él venga bajando, va a mandar a sus ángeles a los 4 lados del mundo y les va a decir, arrebaten a los míos. Y en ese momento son arrebatados. Es lo que está diciendo 1 Tesalonicenses. ¿Cuándo va a pasar esto del arrebatamiento? Una vez más, Cristo está diciendo, cuando venga descendiendo, voy a mandar a mis ángeles para que junten a mis escogidos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cristo dice, después de la gran tribulación. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, Marcos 13:24, pues es lo mismo, ¿verdad? Cuentan la misma historia, dice, pero Marcos 13:24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas van a caer del cielo, las potencias serán conmovidas. Versículo 26 dice, entonces, en ese momento, el 24 dijo, ¿cuándo? Después de la tribulación. ¿Qué va a pasar? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces va a enviar a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, Lucas no te habla de un tiempo, no te dice, mira, esto va a pasar, esto de su venida o del arrebatamiento va a pasar antes o después, no te da un tiempo, pero sí te describe cómo va a ser. No lo voy a leer, te invito a que tú lo leas, pero parafraseado, para irnos rápido, dice, va a haber señales. Sí, dice, en el sol, en la luna, las estrellas y las grandes potencias del cielo van a ser conmovidas. Sí, está describiendo el mismo acontecimiento. Y dice que en ese momento, entonces, van a ver al Hijo de Dios viniendo entre las nubes con poder y gran gloria. Lucas nos está diciendo que cuando vea señales en el sol, luna y estrellas, en ese momento el Hijo del Hombre va a descender. Por último, quisiera que fueras conmigo a 1 Corintios 15, 51 al 52. ¿Ok? Lo voy a leer. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos vamos a dormir. Es decir, no todos nos vamos a morir. Pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Si puedes subrayar esa frase, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, es lo que decía 1 Tesalonicenses 4, ¿recuerdas? Los muertos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros vamos a ser transformados. ¿Cuándo va a pasar esto? De que los muertos van a ser resucitados y de que nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados. Pablo ahí lo contesta, en el 52 dice, a la final trompeta. ¿Cuándo es la final trompeta? Al último de la gran tribulación, al final. ¿Por qué? Porque después Él va a descender de los cielos y nos van a llevar. Después de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. ¿Para qué? Para dar entrada a su venida. Porque cuando Él desciende, somos arrebatados. Según los evangelios, según Mateo y 1 Tesalonicenses. Pablo no era ignorante de los últimos tiempos. Pablo nos enseñó los últimos tiempos y qué era lo que iba a acontecer. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, mira, quiero que veas a través de la luz de las Escrituras que no existe tal cosa como un rapto secreto en el que la iglesia va a ser llevada al cielo.
la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quería decir Juan? ¿Por qué Juan escribió una carta en la que dice que la iglesia va a ser guardada de la hora de la prueba, o sea, de la gran tribulación? ¿Qué significa entonces? Bueno, antes de continuar, te tengo que decir que te he mostrado varios versículos en los que dice que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Bueno, entonces, ¿por qué Juan dijo esto? ¿Por qué dijo que íbamos a ser guardados de la hora de la prueba? Bueno, porque Dios tiene una manera de guardar a parte de la iglesia, no a la iglesia completa, sino a un remanente. Va a haber un remanente, iglesia, hijos de Dios, que van a ser guardados de la hora de la prueba, pero no toda la iglesia. En las profecías del Antiguo Testamento dice cuál es esta manera en la que Dios va a preservar a unos cuantos. Hay algunos hermanos que están estudiando, yo estoy estudiando las profecías para ver cómo nos tenemos que mover. Hay profecías que dicen que va a haber un remanente que va a ser llevado fuera al desierto, como en tiempos de Moisés, y ellos van a ser preservados. Hay parte de la iglesia que no va a ser preservada, que va a pasar por la gran tribulación. Por eso he hecho este mensaje, para que si tú tenías en tu corazón arraigado de que iba a haber un rapto secreto, tú puedas ver con la luz de las escrituras que no va a ser así. Pero sin lugar a duda hay una manera en la que Dios te va a poder guardar a ti. Debemos de salir de acá al desierto, sí, pero sigo estudiando, sigo buscando las respuestas. Yo sé que hay hermanos que también están estudiando las profecías para encontrar respuestas y dártelas. Por favor, ora por mí, ora por ellos, ¿sí? Para tener todas las respuestas y entonces movernos con rapidez. Ora por nosotros y por lo pronto estudia los textos que te he dado. Estúdialos, porque depende también de ti. Eso es todo lo que te tengo que decir. Con amor te lo digo. Estudia los pasajes que te he mostrado y saca tus conclusiones, mi amor. No tengo nada más que decir, más que Dios te bendiga. Bendiciones.